Es un reto para mí hablar de esto. Creo que puede revolucionar nuestra vida, poder comprender la gracia de Dios más profundo. La semana pasada iniciábamos esta serie Enemigos de la Gracia y hablábamos de cómo la gracia de Dios nos quiere ser mostrada cada vez más, no solamente esa gracia que conoces cuando eres salvado, eres alcanzado por Jesús. Hay un diseño para que crezcas en la gracia, hay un diseño para que avances en la gracia. Y creo que es una de las asignaturas que muchas veces más tenemos pendiente en las iglesias. Porque como decíamos la semana pasada, el programa que traemos mental nos lleva por un camino de esfuerzo, nos lleva por un camino de méritos, nos lleva por un camino de logros, y eso nos desconecta y nos hace no comprender la gracia. La gracia es una locura. ¿Quién puede explicar, verdad? La gracia de Dios, los regalos de Dios. Gracia significa todo lo que Él nos da que no merecemos, que no hemos hecho nada por merecerlo y que en ocasiones hemos hecho todo lo contrario. Nuestro comportamiento no ha sido de la manera que debiera ser, pero Dios nos sigue dando su gracia, sus regalos, sus bendiciones y su amor. Y eso mentalmente no es fácil comprenderlo, y debe de ser un avance en nuestro espíritu de crecer en esa gracia. Por eso es un reto para mí esta serie y ojalá Dios lo use para traer libertad en medio de nosotros, porque la gracia trae esa libertad. Cuando avanzamos en la gracia es que puede nuestro interior ser libre y no estar atado a la culpa, no estar atado o condicionado si hago o no hago, sino una libertad de ser recibidor de su gracia porque soy su hijo. Porque Él me amó, porque Él decidió y porque Él me ve siempre con esos ojos de amor. Leía esta semana, pues uno cuando hace una serie pues intenta empaparse, ¿verdad?, de ese tema. Y leí esta semana sobre C.S. Lewis, no sé si ubicas quién es, el que hizo Narnia y tantos libros, un gran teólogo. Y leía sobre una reunión que él llegó de muchos eruditos y teólogos cristianos y reuniones ahí de gente importante. Y en esa reunión dice que llevaban horas intentando descubrir o intentando llegar a un acuerdo más bien de cuál era lo más importante en el Evangelio de Helio, de qué era lo que nos diferenciaba de otras religiones o de otros pensamientos religiosos que quieren llevar al hombre pues a esa libertad interna, ¿no? ¿Qué era lo que realmente el Evangelio y Jesús? Y dice que estaban discutiendo por horas. Y ya sabes, cuando se juntan eruditos a discutir, huye de ahí porque seguro vas a salir golpeado por algún lado, ¿verdad? Y él entró a esa reunión y nada más entrar vio la discusión y dijo, ¿qué es lo que habláis? ¿Qué está pasando? No, mira, es que no llegamos a un punto sobre esto, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Y al segundo C.S. Lewis se para y dice, es bien fácil, la gracia. Es la gracia lo que nos diferencia de otros muchos pensamientos o otras muchas religiones que van en busca de esa libertad, de esa felicidad o de esa plenitud. La gracia es lo que nos diferencia, pero el pensamiento humano está muy alejado de esa gracia. Y por eso nos cuesta abrazar y crecer en la gracia. La semana pasada veíamos como primer enemigo de la gracia y contaba cómo cuando Jesús caminó en esta tierra, Él enfrentó enemigos que podemos identificar como enemigos de esa gracia, porque Jesús ejemplifica esa gracia. Y el mayor de ellos, y yo creo que el principal, aunque vamos a ver otros, es la religión, el legalismo. Y representado en esos fariseos, ¿no? Ese espíritu religioso que representan esos personajes interesantes y que despiertan a veces nuestro enfado por cómo se enfrentaban a Jesús y que aparecen durante todos los evangelios y en la propia historia del pueblo de Dios. Y ellos representan ese espíritu religioso. Y vimos una primera característica la semana pasada sobre ese espíritu religioso, solamente a modo de aterrizar, porque yo sé que en una semana pasan muchas cosas y la mente ha vivido muchas cosas y quiero ayudarte a aterrizar nada más en lo que vimos la semana pasada para llegar a lo de hoy. Vimos un primer síntoma y es que la norma o un código de normas o de cómo deben ser las cosas nunca va a estar por encima de la gente. Y veíamos el texto del leproso, ¿te acuerdas cómo Jesús lo toca?
y se salta su propio protocolo, ¿verdad? El protocolo del pueblo y que habían establecido y que venía de esa ley de Dios en el Antiguo Testamento, y Dios mostrándonos esa sanidad que hacía ese hombre, pero no puso la norma por encima de la gente. Y eso es bien importante porque la religión siempre va a hacer su énfasis en la norma, en la estructura, en ese código, a veces escrito, a veces no escrito, pero la religión siempre hace su énfasis en eso. Pero Dios y su gracia hacen su énfasis en el ser humano, en el corazón, en la vida humana, que es lo que Dios ama y es para quien es la gracia. ¿Sí? Entonces, eso es una primera señal que tú debes identificar. Si tu énfasis en tu caminar cristiano está en la norma, está en la estructura, está en el así debe ser, o está en la raza humana, que es por quien Dios tiene esa gracia. ¿Ok? Ese como primer síntoma. Y hoy vamos a ver un segundo. Solo me va a dar tiempo un segundo porque quiero explicarlo bien. Hay muchos síntomas de la religión y a mí me encanta descubrir los síntomas sobre algo, porque creo que el primer paso para vencer algo es identificarlo, descubrirlo. La ignorancia es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? En la vida cristiana, porque el diablo aprovecha esa ignorancia y, como bien dice Pablo, no ignoréis sus maquinaciones, cómo él trabaja. Y creo que descubrir cómo opera la religiosidad es hacer una operación a corazón abierto de nuestro interior y descubrir qué síntomas estamos teniendo para poder echar fuera ese espíritu de nosotros. ¿Sí? Y dar pasos hacia la gracia. A mí me emociona y me ilusiona que descubramos juntos la gracia. Una iglesia que descubre la gracia es una iglesia libre, llena de Dios y preparada para llevar esa gracia allá afuera. Y el segundo síntoma que vamos a ver hoy, he puesto como título a este síntoma. Bueno, ahora te digo el título de la prédica, pero primero te quiero decir este síntoma que vamos a ver. Segundo síntoma, usar los errores de otros para condenarlos. Lo que podríamos llamar, o en este tiempo se llama, el peligro de la moralidad. Moralidad tiene que ver con tener nosotros mismos una tendencia fuerte a decir esto está bien, esto está mal, basar nuestra vida en esa lista interna que tenemos de esto es bueno, esto es malo, y no solo basar nuestra vida en eso, sino la mirada hacia los demás. Eso quiere decir o ese peligro de la moralidad o ese moralismo quiere decir que toda mi mirada hacia los que tengo al lado va a ser a partir de esa lista de que yo considero bueno y malo. No voy a mirar la calidad del corazón, los sufrimientos de una persona, las vivencias de una persona. Todo se basa en lo que yo considero si está bien o está mal, y entonces tú estás bien o tú estás mal. Eso se llama también, o se le da el nombre de, y eso tiene mucho que ver con la religiosidad y lo que vamos a ver hoy, de creernos con esa moral superior, porque el moralista se cree con esa moral superior. Yo cumplo este estándar, tú no. Y eso tiene que ver con el título que he dado a este síntoma: usar los errores de otros en vez de para amarlos, tener compasión y en qué te puedo ayudar, para condenar y para juzgar. Ahora esto es muy extenso, parece muy cortito, pero es muy extenso y vamos a intentar desgranarlo en esta mañana. He puesto el título a este mensaje, si me lo pueden poner: vestidos con traje y corbata. ¿Por qué he puesto este título? Lo primero, por ser algo original y para que te acuerdes, así de sencillo, eso para empezar. Y segundo, porque creo que hay protocolos de vestimenta, ¿verdad? Muchos sitios a los que vamos. Una boda, una cena. Tú sabes que si vas al casino no te dejan entrar si no vas de etiqueta, ¿verdad? Nunca he ido, pero todos los que han ido cuentan de eso, ¿verdad? No puedes entrar con chanclas, tienes que llevar cierta ropa. El verano pasado creo que fui a un sitio a cenar con mi marido y ni sabíamos que era así tan pitiminí, y íbamos bien vestidos, pero solamente porque él llevaba chanclas de vestir, pero chanclas. No nos dejaron pasar. Y nos tuvimos que ir. Entonces hay protocolos de vestimenta en muchos lugares. Ahora, el problema no es el protocolo. El problema es cuando hacemos de eso una marca exterior para ver a otros y descatalogarlos de ciertos ambientes. Hace muchos años, eran mis hijos pequeños, ya ni sé calcular, pero ahora a lo mejor 20 años,
Tienes que poner en tu mente una mamá de 4 niños chiquitos, esforzándose cada mañana por arreglarles, y eso duraba como 10 minutos, puede ser, porque quedaran las camisas por dentro, el pelo peinado, limpios. Íbamos a una boda, ese día íbamos a una boda, y yo iba con los 4 niños chiquitos. Y pues ponte en mi lugar en ese momento. Tienes que arreglar. Bueno, yo creo que solo tenía 3 para ese momento. Yo creo que Daniel aún no había nacido. Es igual, 3 ya es un número importante, ¿verdad? Sí. Pequeños, revoltosos, movidos, vestidos. Había comprado algo para que llevaran en la boda, igualitos los 3 y bla, 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 y todo el esfuerzo. Tenía la tendencia, mejor dicho, porque no todas las mamás son así, pero yo tenía la tendencia a olvidarme un poco en esa temporada de arreglarme yo. No sé, que a todas las mamás no les pasa. Hay mamás que aun con 4 hijos van como un pincel, y yo digo, Dios mío, qué admiración para organizar el tiempo y para tener todo, ¿no? Y a sus hijos como un pincel, y ellas también. Yo no era así. Y cuando eran chiquitos, pues una se peina como puede, porque tiene poco tiempo, pocas veces me maquillaba en condiciones, pero era una boda. Y creo que nunca tú lo habrás hecho, pero yo para esa boda cogí lo primero que pillé para ponerme. Y yo veo a veces a gente que, ¿verdad?, con meses de antelación tiene su vestido o su traje comprado para esa boda, ¿sí o no? Pues yo no era así. Ahora sí, ya son grandes, que se arreglen ellos solos, si quieren ir peinados que vayan, y si no, no. Y cogí lo primero que pillé, me peiné de aquella manera, y los llevé a los niños arreglados. Duró 2 minutos, como siempre, pero cuando llegué a la boda, alguien me hizo un comentario de lo poco adecuada que yo venía para esa boda. Y la verdad, llevaba toda la razón. O sea, yo iba como si fuera casi a Mercadona, ¿verdad? No tenía el tiempo, no le estaba dando en ese momento la prioridad a eso. Le daba prioridad pues a lo que seguramente yo iba a hacer en esa boda, que seguro cantaba o hacía algo en la boda, a los niños que fueran arreglados y a 1000 cosas más, ¿verdad? Que va uno cuando va de ayudante a una boda, no solamente a asistir. Y no me ofendió el comentario, no me suelo ofender por esas cosas, pero sí, con los años pensé, y de ahí viene este título también, y pensé, si solamente a veces nos preocupáramos de por qué una persona viene como viene. Si ves a una mamá llegar así a una boda, haz lo siguiente, dile, ¿sabes qué? El lunes te llevo de compras. Y ¿sabes qué? Te voy a llevar a la peluquería y te voy a llevar a que te hagan las uñas y no sé, ama de otra manera, ¿no? Y te un detalle. De veras no me ofendí, ni tengo un recuerdo porque pues lo que dije, lleva toda la razón. Me recordaban en aquella época, los jóvenes, éramos pastores de jóvenes, siempre me recordaban con lamparones, porque cuando no me escupía el puré un niño, me echaba el biberón otro, y siempre hacían la broma, ¿no? De cómo iba así. Y creo que muchas veces lo externo y los protocolos o las formas o la norma sirve de plataforma cuando hay un espíritu religioso para, en vez de entender y compadecer e intentar amar como hace la gracia, meternos en un juicio y meternos en, como he puesto este síntoma, en usar ciertos errores para condenar. Y eso nos mete en ese moralismo que vamos a intentar explicar. ¿Sí me sigues hasta aquí? Descubrir la gracia te saca de ese panorama para ti mismo y para con otros. Ahora vamos a ir un poquito más adentro en esto. Me he hecho esta pregunta mientras leía y preparaba sobre esta serie. Me he hecho esta pregunta: ¿está la iglesia hoy transmitiendo gracia o transmitimos quizás una superioridad moral? De veras me hago sinceramente esta pregunta, porque a veces la iglesia, en vez de estar llena de gracia, está llena de nosotros hacemos todo esto, conocemos toda esta verdad, conocemos todos estos principios, los cumplimos, y eso, lejos de la gracia, nos hace mirar a este mundo desde un lugar superior. Y más triste aún, nos hace mirarnos los unos a los otros dentro de la iglesia desde ese lugar superior. ¿Crees que la iglesia está lista para abrazar a un mundo
y darle gracia? ¿Sabemos discutir o sabemos recibir a un ateo? ¿Sabemos discutir y sabemos recibir a una prostituta que venga vestida como nuestro código de vestimenta dice que no hay que venir? ¿Sabemos recibir y abrazar a quizás si viniera un travesti? ¿Sabemos recibir o amar o abrazar a alguien que entrara o llegara, que sus pensamientos no tuvieran nada que ver con el cristianismo? Porque creo que hay una carencia de gracia dentro de la iglesia. No hablo de esta, hablo de manera general. Porque nos creemos moralmente superiores. Y la realidad es que tú y yo tenemos una verdad que este mundo no tiene. Se llama Jesús. Pero nos hemos amparado en tener esas verdades y en caminar en cierta libertad. Ese espíritu de moral superior nos da el derecho a, en vez de vivir y caminar y pensar en gracia, pensar de una manera desde ese código: cumples, no cumples, cumples, no cumples, eres apto, no eres apto, eres apto, no eres apto. ¡Qué pena! ¿Cómo vamos a abrazar a un mundo sin gracia? La gracia de Dios es lo que va a conquistar, lo que conquistó tu corazón un día y lo que va a conquistar este mundo. Qué pena que a veces no caminemos así. A veces creemos o dentro de la iglesia sentimos que Dios y algunos de nosotros, y viene las raíces de este espíritu religioso, porque el enemigo no quiere que conozcas la gracia, no quiere que conozcas la fórmula secreta de Dios que es gracia. No quiere que la conozcas. Y por eso nos infectamos muchas veces de esto. Y tenemos que estar bien atentos. Y dentro de la iglesia muchas veces nos creemos que Dios nos ha venido y nos ha dado un título de evaluadores de todo. Muchos van por la vida creyendo que Dios les ha dado la encomienda de evaluar este mundo, de evaluar la iglesia, de evaluar los hermanos. No sé si me entiendes o has tenido a alguien cerca así. O tú mismo has podido caer en eso. Y sientes que desde lo más alto te han nombrado el evaluador del reino de Dios. Para que evalúes el pecado de tu vecino, para que evalúes lo mal que lo hace tu hermano y para que evalúes la falta de orden. No sé si me sigues. Y creo que eso tiene su raíz en este espíritu. Dios nos ha llamado a ser agentes de gracia. De gracia recibes, de gracia das. Dios nos ha llamado a predicar de su gracia. Dios no nos ha llamado a juzgar, nos ha llamado a hablar de gracia. Quiero irme a unas historias en la Biblia. Vámonos al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer ahí un poquito, salteado en la TLA, vamos a leer 3 parábolas que Jesús ahí cuenta. ¿Y a quién se las está diciendo Jesús en ese momento? Lucas 15 es muy conocido porque está la historia del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Te suena? Solo aparece esa historia aquí en Lucas 15, pero es la última de otras 2 historias que hablan de gracia. Y quiero que leamos los primeros versículos porque es interesante a quién Jesús se las está contando. Y dice así, versículo 1 de Lucas 15: mientras Jesús enseñaba, Él era maestro y Él enseñaba a las multitudes, a sus discípulos, y Él estaba enseñando ahora. Y dice, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, publicanos. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Publicanos, ya sabéis que era la peste, lo peor. Y dice que se le acercaron a escuchar a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién se le acercó en este momento? Gente que socialmente era vista como malos, pecadores, sinvergüenzas. Y dice que se le acercan también otros a quienes los fariseos les consideraban con mala fama. Al ver esto, que se le acercaron, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús. Y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come
con ellos. Escena que se repite varias veces, ¿verdad?, en los evangelios. Publicanos, gente de mala fama, llegan y se sientan a escuchar a Jesús. Y ya están ahí los fariseos con su iPad apuntando, ¿verdad? Qué mala reputación le da esto a Jesús. Ahora Jesús aprovecha el momento y dice, él vio y entendió el comentario que los fariseos hacían. Y estas parábolas que vamos a leer ahora fueron dirigidas para intentarles hacer entender a aquellos que portaban ese espíritu religioso que ese no era el camino. Estas 3 parábolas, aparte de que iba a romper los esquemas de los oyentes, estaban dirigidas no solo a aquellos que estaban sentados con un deseo de escucharle, los de la mala fama, sino a los fariseos que estaban juzgando cada palabra y cada punto y coma de Jesús. Y él les dice estas 3 parábolas que hablan de gracia. El mensaje de la oveja perdida, la moneda también que se pierde y el hijo que se va de casa es gracia. El mensaje que nos resume esas 3 parábolas es un Dios en busca del ser humano, en busca de ti y de mí. No un Dios que está diciendo, si haces esto, te busco, si no, no. Si te comportas de esta manera, entonces te abro mis brazos. Es un Dios desesperado por las almas, por la gente, por ti y por mí. El mensaje de estas 3 parábolas es gracia. Porque lo único que va a reventar el espíritu religioso que se pega a nosotros, que nos quiere envenenar, es llenarte de su gracia. Es bañarte con su gracia. Es que todo esquema religioso en nuestra mente caiga. Y entender que tenemos un Dios de gracia. Ahora te lo voy a leer así un poquito salteado porque es un poco largo, pero ahí vamos. La oveja. Dice, versículo 4, si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿no deja atrás las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice, vengan a mi casa, alégrense conmigo, yo encontré la oveja que había perdido. De la misma manera hay más alegría en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 que están necesitados de volverse a Él. La moneda, esta ama de casa que pierde esa moneda. Jesús le puso otro ejemplo, que ahora una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas, de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas. De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla, y cuando la encuentra invitará a sus amigas, a sus vecinas y les dirá, vengan a mi casa y alégrense, ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera los ángeles hacen fiesta. Ahora vamos el padre amoroso, el hijo pródigo, y rápido porque me quiero centrar en el final, en el otro hermano. Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Sí, era algo que entraba dentro también de las costumbres. Lo normal era esperar hasta que murieran, pero también se podía dar en vida y se la da. A los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando empezó a faltar la comida en aquel país. El joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo. El hombre que lo empleó le mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaba a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Qué versión, ¿verdad? Y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa. Apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Qué curioso que nombre a Dios esta parábola cuando el padre también representa a Dios, ¿verdad? Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo
y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios, contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, yo creo que el padre le daba igual en ese momento el discurso, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo, hagan una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzó la fiesta. Mientras tanto, quiero pongas toda tu atención, porque el hijo menor representa el espíritu religioso. Es el mismo espíritu que los fariseos. Los que nunca se alegraban por un milagro, los que nunca se alegraban por un cojo que andara, los que nunca se alegraban por un ciego que veía. Y este hermano es incapaz de alegrarse porque su hermano ha vuelto. ¿Qué te pasa? El papá ha perdido un hijo, pero este hombre ha perdido un hermano. Y lejos de alegrarse, esto es lo que sucede. El hijo mayor estaba trabajando en el campo. Estaba currando. Quiero que atiendas a estos detalles. No estaba de vago, porque el religioso trabaja muy bien y hace todo lo que tiene que hacer. Y este tipo estaba currando, y como fuera un día de sol como hoy, nuestro respeto, ¿verdad? Estaba trabajando. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho, no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Qué gracia está con este hermano enojón y religioso. Pero él, muy enojado, le da su discurso: he trabajado para ti desde hace muchos años, nunca te he desobedecido, he cumplido todo el estándar, el protocolo, las normas, el código externo, interno, el de arriba y el de abajo. Y nunca para mí has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contesta, me imagino un padre lleno de amor: pero hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Aquí hay cabritos todos los días para comer, aquí todos los días hay sirvientes para que te pongan la mesa. Esto todo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. ¡Wow! Ahora, muy rápido, y cerrando ya el mensaje, vamos a ver unas claves para que tú entiendas: este hombre, este hermano, representa ese espíritu religioso, representa esa moral superior. Yo he hecho todo lo que aquí se dice que haga y más. No sé si notas la superioridad. No sé si notas el aval de lo que hago es lo que me da licencia para ser superior a un ateo, a una prostituta, a un travesti y al hermano que tengo al lado. Como yo soy superior porque hago todo eso. Eso no es gracia. Eso es un enemigo en nuestro corazón para que tú recibas más y más gracia de Dios. Ahora, algunas claves en este hermano. La religión se enoja cuando aquellos que no trabajaron como tú trabajaste reciben lo mismo o incluso más. Esto es para que tú y yo detectemos estos síntomas. Este hermano se enojó. O sea, no solamente se entristeció, se enojó. La religión se enoja cuando el que no cumplió con las expectativas que se esperaba de ser un buen cristiano, un buen ciudadano, o alguien que mínimamente se acerque a los conceptos de Dios. ¿Cómo un ateo va a merecer
esa gracia? ¿Como un ateo, como un pecador, o como el hermano que tienes al lado que no cumple el protocolo, como yo cuando llegué a esa boda? Hecha un desastre. Si hubiera tenido una foto de esa boda te la hubiera puesto hoy. Menos mal que no hay documento gráfico. Pero yo me enojo si de pronto Dios le da dones más deslumbrantes que los que yo tengo. Dios le da un trabajo de mayor calidad y mayor sueldo que el que yo tengo. O en la propia iglesia se le da un aplauso de honra. El espíritu religioso se enoja. Número 2, la religión se ofende cuando otros no son obedientes o correctos, pero sí reciben atención. Porque eso es un insulto a mi propia obediencia y fidelidad. Yo soy obediente y fiel. ¿Tú has oído el discurso de este hermano? O sea, es una locura. Yo no tengo hermanos. Bueno, tengo una hermana, pero ya la tuve ya de casada, de mayor, y no he convivido, no tengo una relación de hermana a lo mejor como los que hemos convivido. Pero los que tenéis hermanos, tu hermano se pierde, tu hermano no lo encuentra la policía y está desaparecido por 1 año y medio, y el día que vuelve, sano y salvo, a lo mejor hecho un piltrafa, pero sano y salvo. Perdona, pero yo creo que llorarías de alegría, ¿no? ¿Dónde está la alegría de este hermano? Por eso la gracia trae gozo. Porque la gracia es lo que realmente te habilita para alegrarte con el otro y no cuestionar si se lo merece o no. Sin gracia no hay gozo. La gracia es, y las 3 parábolas, es un Dios alegre por el pecador que vuelve, que viene, que se arrepiente. No hay un cuestionamiento, no hay un relléname este formulario y veremos. No, hay una alegría. Ese es el gozo que viene cuando conoces la gracia. Ese es el gozo que supera toda tristeza por nuestros propios fracasos, toda quizás incertidumbre porque hemos metido la pata, el gozo de su gracia. Número 3, la religión te hace no disfrutar de las bendiciones que sí son nuestras. Este hombre tenía todo. Me llama mucho la atención y hemos leído tropecientas mil veces esta palabra y me sigue asombrando como el padre le dice, pero hijo, si aquí todo es tuyo. Vamos a ver, tú mañana te levantas, que quieres una fiesta, tienes fiesta. Pero estás tan amargado que ni fiesta quieres. Y cuando lo hace el otro Hijo, mañana tú quieres un banquete así, no tienes más que pedirlo. Yo quiero un padre así, que todos los días la nevera esté llena, ¿verdad? Quiero un cabrito, quiero frutas, tienes lo que quieras. Porque la religiosidad te hace estar en una casa sin disfrutarla. Te hace estar rodeado de bendiciones que no disfrutas. Tienes a un padre amoroso que está hablando contigo, que sale de la fiesta para hablar con el hijo. Vamos a ver. Que yo le hubiera dicho al sirviente, mira, dile que es un cabezón, que no quiere que no entre. Que luego hablamos. Salió el mismo amor que mostró para el que se había ido y volvió. Lo estaba mostrando por este hijo rebelde en religión. Sale, habla con él, todo esto es tuyo. La religión está muy lejos de la medida del corazón de Dios. Este hombre no conocía el amor y la generosidad de su papá, porque estaba metido en ese estándar de cumplir. Y sabes que el religioso se cree que es el que más conoce esa medida, porque se cree en esa superioridad moral que tiene la medida exacta de lo que Dios pide como para juzgar al otro. Y es el que menos la conoce. La conoció más el que llegó de gastar todo su dinero en prostitutas que este hombre que estaba en la casa.
La religión te hace estar perdido dentro de casa. La religión busca su propia gloria y no la de Dios, porque siempre la religión nos hará sentirnos grandiosos por lo que hacemos, y la gloria está en las obras, en lo que haces. La religión te hace experimentar una gloria en tus buenas acciones. Por eso la Biblia nos deja muy claro: no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Pero es que nos olvidamos. Y sí, sé que no es por obras, porque estoy con esa salvación, esa gracia, del principio, y me alcanza para saber que no es por obras, pero el resto de mi vida cristiana sí la vivo por obras. Y eso es quitarle la gloria a Dios. La gloria es de Dios. En el momento que el enfoque esté en lo que yo hago, la gloria me la estoy llevando yo y mis obras. Y por último, la religión nos llena de un orgullo espiritual. Ayúdame, Josu, para terminar, porfa. La religión nos trae un orgullo espiritual porque se basa en lo que tú haces para Dios, y la gracia se basa en lo que Dios hace y ha hecho por ti. Esa es la gran diferencia. Ser un religioso es tener pensamientos enfocados en lo que yo hago para Dios y en lo que el otro no hace para Dios. La gracia se basa en lo que Dios hace cada día por ti y por mí. Mira, y voy concluyendo, cuando tú conoces, o empiezas más bien a conocer esa gracia, cada uno de nosotros llevamos unos estándares. Y es esa moralidad, es un estándar de lo que es justo, no justo, bueno, no bueno. Y con esto no digo que la Biblia no nos dé parámetros. La Biblia está llena de parámetros de lo que sí y lo que no. ¿Sí me sigues? La Biblia de arriba abajo está llena de conceptos, parámetros, límites, lo que es bueno, lo que es malo. El problema de la religión es mi filtro y mi vida está amparado en eso y en mis obras, en vez de en Jesús y en su gracia. Y cuando empiezas a degustar un poquito la gracia, porque es muy profunda y toda la vida para seguir conociéndola, todos esos parámetros y esquemas internos se te caen, se nos caen. Y los pensamientos que antes teníamos, y lo decía un poquito la semana pasada, pero quiero ahondar un poquito más aquí, los pensamientos que a veces tenemos por alguien que no cumple esos estándares, y que esa moralidad nos hace descatalogar a esa persona, sentirnos superior a esa persona porque yo sí cumplo y esa persona no. Mata toda compasión que tú puedas llegar a tener por esa persona, porque en cada persona que no cumple requisitos, escarbas y escarbas y escarbas y añades compasión, y siempre vas a encontrar una causa, una herida, un trauma, un dolor. No digo que eso sea una excusa para la anarquía, ¿no? No. Pero no entender eso anula gracia y compasión en nuestro corazón por un mundo caído. Y tu vecino, el insolente que siempre hace las cosas que no cumplen con la ley de la vecindad, de amabilidad, cuando tú empiezas a conocer la gracia y empiezas a escarbar, a conocer y a amar un poquito a ese vecino, empiezas a descubrir que es así porque quizás le trataron así, que es así porque a lo mejor el año pasado su mujer lo abandonó, le dejó solo con sus hijos y se amargó su corazón. No sé si me entiendes estos ejemplos. Detrás de cada vida, y eso es lo que hace la religión, anula lo humano. Detrás de cada vida siempre hay una historia, y es lo que Jesús ve cuando nos mira. Jesús nos ve y no hace una lista de no cumples esto, no cumples esto, no cumples esto, no cumples esto. Jesús nos ve
y es movido a compasión porque ve, porque hacemos lo que hacemos, porque somos como somos, porque Él es gracia. Y eso no quiere decir que Dios nos vaya a dar una tarjeta de haz lo que quieras. Pero vivir conforme a la Biblia, dice, es el resultado de comprender la gracia. Esta historia del hijo pródigo no tiene un final. No sé si al leerlo te has quedado con la sensación como cuando acaba una película. Y qué rabia dan esas pelis que no hay final, ¿verdad? ¿Has visto alguna así? Y tú dices siempre, esos que van a hacer una segunda parte, ¿no? Y ya se va a resolver, ¿no? Esas pelis donde es toda la peli un show y a lo último acaba la peli y no sabes si se volvieron a juntar, los que se querían y se volvieron a encontrar y a vivir juntos. No sabes, son finales abiertos. A mí no me gustan las pelis con finales abiertos. El hijo pródigo tiene un final abierto. No dice la historia si el hermano llegó a entrar a la fiesta. No resuelve la parábola si se quedó enfadado fuera, como un religioso juzgando todo, pensando en el traje tan bonito que su hermano le habían puesto y que él a lo mejor no lo había vestido nunca. ¿Te has dado cuenta que le puso un traje hermoso, de fiesta, precioso, que ejemplificaba esa autoridad? Este es mi hijo. Dice que le puso sandalias. Para esa época le puso zapatos. Para esa época los esclavos iban descalzos, los hijos iban calzados. Y el padre dijo: mi hijo no es un esclavo, es mi hijo. Puede venir casi desnudo, sucio, hambriento, pero es mi hijo. Y no solo va a entrar a casa, va a entrar como mi hijo, con el anillo, con el traje, guaperas, ducha, oliendo a Hugo Boss y con los zapatos. Es mi hijo, no es un esclavo. Y no sabemos si el hermano se quedó enfurruñado fuera o de pronto volvió en sí también y dijo: voy a ir a la fiesta, me voy a alegrar con que mi hermano ha vuelto. Y yo creo que ese final abierto es un final para que tú lo resuelvas, para que yo lo resuelva. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo acabaría tu historia? ¿Qué se escribiría en Lucas 15 si fueras tú el hermano? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ser la iglesia de gracia que estamos llamados a ser y que no se va a sentir superior a nadie de allá afuera, sino que va a abrazar, va a amar y va a tener en cuenta el corazón, el dolor, las caídas. Porque con lo que lo tienes que practicar primero es con los que están aquí dentro. ¿Cómo lo vamos a ofrecer allá afuera? Yo me acuerdo cuando tenía, 18, cuando era jovencita, y escuchaba siempre esta frase desde los púlpitos y no la entendía. Y se decía mucho en los púlpitos: la iglesia es el único ejército que se matan entre ellos. Decía, esa estaba como de moda, ¿verdad? Esa frase. Y yo me acuerdo estar ahí de jovencita y decir: no lo entiendo eso. Yo no me mato con el de al lado. No entendía. Con los años entendí que no llegué a comprender esa frase porque quizás yo estaba parada en el lado de la iglesia de los que señalan y acusan, más de los que quieren entender y dar gracia. No entendía esa frase porque para mí no significaba ningún ataque o ningún daño dentro de la iglesia, porque uno está parado en esa moral que entiende, que practica, y uno está parado ahí. Y para mí no significaba ningún asesinato el juzgar a otro, porque la ley está de nuestro lado, ¿verdad? Pero con los años entendí que el lenguaje que Dios quiere que hablemos es gracia.
que el lenguaje que tenemos que hablar a este mundo es gracia. ¿Qué revolución sería si la iglesia hablara gracia allá afuera, hablar amor allá afuera? ¿Qué revolución sería? ¿Verdad?